Un millonario salió de casa convencido de que volvería tarde. Una empleada, confiada en esa ausencia, tomó una decisión arriesgada. La llamada de una madre enferma cambió el rumbo de la noche. 2 niños pequeños, inocentes, entraron en una mansión silenciosa. Ella pensó que todo estaría bajo control, pero el destino tenía otros planes. Era una tarde tranquila en la mansión. Roberto Salazar, ajustando su reloj de lujo, anunció con voz firme que llegaría tarde. «Tengo una junta importante en la empresa. No me esperes», dijo antes de salir. María, la empleada doméstica, asintió con respeto y lo vio marcharse. Minutos después, su teléfono sonó con la voz cansada de su madre de 70 años. La mujer confesaba sentirse débil, incapaz de cuidar a los gemelos aquella noche. María cerró los ojos, pensando en su hermana fallecida y en los pequeños sin refugio. Respiró hondo. Tomó la decisión de llevarlos consigo a la mansión. Con uno dormido en su espalda y otro abrazado a su pecho, cruzó el umbral, creyendo que el regreso del millonario sería mucho más tarde. Se dirigió a la cocina, dejó la bolsa de compras sobre la mesa y comenzó a ordenar. Los niños respiraban tranquilos como si aquel lugar desconocido les brindara seguridad. María miró al techo, susurró un gracias Dios por aquel instante de paz. Encendió la cafetera y empezó a limpiar la encimera con movimientos rápidos. Pensó que tendría horas antes del regreso de Roberto. No sabía que su decisión estaba a punto de ser descubierta. La ciudad vibraba de ruido, pero en una oficina elegante la tensión era mayor. Roberto Salazar ajustaba su corbata. Mientras sus socios revisaban documentos, un asistente se acercó. La junta se había pospuesto, y no sería esa noche. El millonario frunció el ceño, recogió su portafolio y salió con pasos firmes. El chofer lo esperaba en el auto negro. Las luces de la avenida ya parpadeaban. El cansancio lo vencía. Necesitaba descansar en su propia casa. Mientras tanto, María confiada limpiaba la cocina, con los gemelos aún prendidos a ella. El destino movía las piezas en silencio, preparando un encuentro inesperado. Roberto nunca sospechó lo que encontraría, y esa noche cambiaría la manera en que veía la vida. El reloj marcaba las 8. La mansión parecía tranquila bajo la luz de la luna. La puerta principal se abrió con un chirrido lento, y la sombra de Roberto cruzó el umbral. Dejó las llaves sobre la mesa y suspiró profundamente. El silencio le pareció extraño. Esperaba soledad, no un murmullo leve. Al avanzar, escuchó un suave canto. Intrigado, caminó hacia la cocina. Los pasillos oscuros lo envolvían. Empujó la puerta, y la escena lo detuvo en seco. María fregaba la encimera con un trapo húmedo, mientras un bebé dormía en su pecho. Otro pequeño descansaba sobre su espalda, aferrado a ella. El millonario no podía creer lo que veía. La cocina estaba bañada por una luz cálida, que chocaba con el gesto duro de Roberto. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz grave. María giró sorprendida, sus ojos brillaban de susto y cansancio. «Señor, yo pensé que usted llegaría más tarde», respondió con nervios. Roberto apretó los dientes, miró a los niños y luego a ella. «¿Trajiste niños a mi casa? ¿Crees que esto es un orfanato?», reclamó con dureza. María respiró hondo, sostuvo la mirada sin bajar la voz. «No son cualquier niño, señor, son mis sobrinos, y no tenía otra opción». El silencio se volvió más pesado que el mármol bajo sus pies. La tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. El aire de la cocina se volvió denso, apenas interrumpido por el goteo del grifo. María explicó, con voz entrecortada, que su madre estaba enferma y no podía cuidar a los gemelos. Los niños eran hijos de su hermana, fallecida en un accidente meses atrás. Roberto escuchaba, pero sus ojos mostraban incredulidad. «Ese no es mi problema», dijo seco, con la dureza de un hombre acostumbrado a imponer. María bajó la mirada por un segundo, pero luego se irguió con fuerza. «Quizá no sea su problema, señor, pero son mi sangre, y no los voy a abandonar». El millonario se cruzó de brazos como si intentara reafirmar su autoridad. Los niños respiraban plácidos, ajenos a la tensión que llenaba el aire. María apretó los labios, preparada para la consecuencia más dura. La lámpara sobre la mesa lanzaba sombras largas, acentuando cada gesto del millonario. «¿Y si decido despedirte ahora mismo?», lanzó Roberto con frialdad. María se mantuvo firme, aunque su corazón latía acelerado. «Si así lo desea, lo aceptaré, pero no voy a disculparme por cuidarlos». La sinceridad en su voz perforó la coraza del hombre. Por primera vez, Roberto bajó un poco la mirada, sorprendido por su valentía.
El silencio se hizo eterno, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. María acarició la cabeza del pequeño que dormía, con ternura visible. Ese gesto simple le habló más que cualquier palabra. Roberto respiró profundo, algo en su interior empezaba a quebrarse. La mansión parecía más grande, más fría, reflejando el vacío que siempre había tenido. Roberto recordó fugazmente su infancia, marcada por ausencia y soledad. Observó a María, rodeada de amor aunque sin nada material. Esa imagen lo golpeó como un espejo que nunca quiso mirar. ¿Dónde está el padre de estos niños?, preguntó con voz más baja. María negó suavemente. Murió en el mismo accidente que mi hermana. El millonario se quedó quieto, sintiendo un nudo en el pecho. Los niños respiraban acompasados como si la escena no les perteneciera. Roberto apartó la vista, luchando contra un recuerdo que no quería revivir. Esa mujer pobre le mostraba lo que él nunca supo construir. En el comedor resonaba aún el eco de las palabras de María. Roberto se sirvió un vaso de agua, sus manos temblaban levemente. No era rabia lo que sentía ahora, era otra cosa más incómoda. La soledad lo había hecho duro, incapaz de comprender actos desinteresados. María permanecía de pie, esperando su decisión con dignidad. El millonario la observó, pero lo que más lo impactaba era la calma de los niños. Ese silencio infantil le pareció más fuerte que cualquier reproche. Los ojos del bebé se abrieron apenas, encontrando la mirada del hombre. Por primera vez, Roberto sintió que no tenía palabras. Ese instante lo obligaba a cuestionar todo lo que había creído. La noche avanzaba, y el cielo se llenaba de estrellas sobre la mansión silenciosa. María acomodó a los niños en un sofá, tapándolos con una manta ligera. Roberto la observaba, confundido entre enojo y admiración. Ella no pidió permiso, actuaba con naturalidad, como quien protege lo que ama. «Señor, yo entiendo que no le guste», dijo ella con voz serena, «pero estos niños no tienen a nadie más, y yo no puedo darles la espalda». Roberto apretó los labios, como quien no sabe qué responder. El murmullo de los grillos entraba por la ventana abierta. Ese sonido sencillo le resultó extrañamente reconfortante. El millonario nunca se había sentido tan vulnerable. El reloj marcaba la medianoche, y el ambiente se había vuelto más íntimo. Roberto se acercó al sofá, miró a los gemelos dormir profundamente. Uno de ellos apretaba un osito de peluche viejo, con fuerza inocente. El millonario tragó saliva, recordando un juguete similar que perdió de niño. María notó su gesto, y en silencio comprendió que algo en él estaba cambiando. La dureza en sus ojos empezaba a ceder. Las paredes de mármol de su mansión, de pronto le parecían frías e inútiles. El calor de esos niños llenaba un vacío que nunca admitió. Roberto respiró hondo, consciente de que debía decidir. Su voz sonó distinta, más humana que nunca. «Roberto», murmuró con voz baja, «no entiendo cómo puedes con tanto». Ella lo miró, y respondió con una ternura firme, «El amor nos da fuerza, señor, aunque no tengamos nada». Esa frase quedó flotando en el aire, iluminada por la lámpara tenue. Roberto se sentó en la mesa, con el rostro cansado y confundido. María volvió a la cocina, recogió la encimera con calma. El contraste entre ambos mundos era evidente, lujo contra necesidad, pero esa noche, la balanza no la ganaba el dinero. El millonario sabía que debía escuchar más, hablar menos. Por primera vez, valoraba el silencio como un maestro. El amanecer pintó el cielo con tonos rosados, y los primeros rayos entraron por los ventanales. Los gemelos despertaron riendo, llenando la mansión de un sonido nuevo. Roberto los miró, y una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro. María los cargó con dulzura, mientras el millonario permanecía pensativo. La vida le había mostrado algo que su dinero jamás pudo comprar. El calor de una familia, la fuerza de la dignidad, el valor del sacrificio. Se levantó, miró a María a los ojos y dijo con sinceridad, «Aquí no falta espacio, y tampoco faltará apoyo económico. Quiero que estos niños tengan lo que necesiten». María sintió lágrimas en sus ojos, agradecida y sorprendida. Ese día, Roberto descubrió lo que realmente significa tenerlo todo. La historia de Roberto Salazar nos recuerda que las riquezas no se miden en cuentas bancarias, sino en los lazos que nos sostienen, en el amor que damos y recibimos. María, con su valentía y sacrificio, le enseñó a un hombre poderoso una verdad simple, que la vida sin compasión es solo un palacio vacío, y que los gestos más pequeños pueden transformar el corazón más duro. Los niños inocentes, con su risa, abrieron un espacio nuevo en la mansión y en su alma.
Ese día, el millonario comprendió que la verdadera riqueza está en compartir, y nunca volvió a ver la vida con los mismos ojos.